y pues con las ganas de compartirles algo del trabajo que hacemos aquí en Braunschweig y compartirles algunas ideas sobre la hidráulica fluvial experimental que en cierta forma van en sintonía con algunas de las charlas que ya hemos tenido anteriormente. Eh, la hidráulica fluvial, que es una rama de la hidráulica y que nos concierne a los ingenieros civiles porque hacemos intervenciones en los cauces y que ahora más que nunca sabemos que es una preocupación el medio ambiente, pues debemos también preocuparnos porque en nuestros cursos en las facultades de ingeniería civil pues también se aborden más estos temas de hidráulica fluvial. Bueno, antes para empezar quisiera hacer un paréntesis geográfico para ubicarlos donde me encuentro. Es aquí en el centro norte de Alemania, está la ciudad de Braunschweig. Quizás para la mayoría no es conocida, en inglés sería Brunswick. Seguramente tampoco conocen al equipo de fútbol de segunda división, el Eintracht Braunschweig, pero seguramente conocen al personaje más ilustre de Braunschweig, que es Carl Friedrich Gauss. Siendo ingenieros, pues todos hemos tenido que ver alguna vez con la famosa campana de Gauss, ¿no? Entonces, pues si no ubican la ciudad de Braunschweig, al menos sí podrán ubicar bastante bien al señor Gauss, que es la persona más importante, yo creo, que ha dado esta ciudad, este matemático fundador de la estadística. También, ya yendo más al tema que nos concierne, pues en nuestra universidad fuimos sede de una de las conferencias más importantes en hidráulica fluvial en el 2010, la conferencia de Riverflow. Aquí en la foto vemos el río Elba. El río Elba no pasa directamente por Braunschweig, que está a 100 kilómetros de aquí, pero es uno de los ríos más importantes de Alemania. Y para finalizar el paréntesis, pues solo presentarles aquí en una foto panorámica nuestro laboratorio de hidráulica, que todavía nos vanagloriamos de que es el laboratorio de hidráulica más grande en universidades europeas. También nuestra universidad, pues en cierta forma ha estado en la historia del desarrollo de la hidráulica experimental. Estuvo aquí a finales del siglo XIX como profesor el doctor Hubert Engels, quien fue el que fundó el primer laboratorio de hidráulica en el mundo en Dresden, ¿no? La otra parte de la historia que no se cuenta mucho es que aquí en Braunschweig no logró conseguir todo el apoyo económico para fundarlo aquí y se fue a fundarlo a Dresden, ¿no? Pero sin embargo, un año después, en 1898, pues también se construyó un laboratorio de hidráulica aquí en Braunschweig y se comenzaron a hacer experimentos. Bien, pues ya cerrando este paréntesis, entro ya de lleno al tema con este contenido. Voy a comenzar con una breve introducción en la que quiero poner un poco la cuestión del sentido común en los problemas de hidráulica fluvial. Después les presentaré 3 casos en los que la experimentación en laboratorio se utiliza para resolver problemas en hidráulica fluvial en diferentes facetas, en un problema práctico con una pila compleja, en el desarrollo de nuevas fórmulas de cálculo de erosión para hélices de barco y en la disciplina de la restauración fluvial cuando se utilizan troncos sumergidos. Y finalmente les presentaré algunas conclusiones. Como verán, los ejemplos que he tomado pues están principalmente enfocados a la erosión local. Se me hizo que era algo, un fenómeno en el que todos podemos tener alguna idea, y sobre todo por la charla anterior del doctor Abad con la falla de los puentes. Y bueno, al menos se me hizo interesante mostrar este último caso en el que la erosión local no se ve como un efecto negativo, sino como un efecto positivo, el que se busca promover en la restauración de un río.
Bien, pues entonces planteando esta pregunta, ¿le hacemos caso al sentido común al tratarse de problemas de hidráulica fluvial? Eh, en cierta forma, se dice que cuando se habla de política o de fútbol, pues todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Y como vimos en las fotos que mostró también Jorge Abad, pues también cuando hay desastres naturales, cuando hay falla de estructura por inundaciones, pues también todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Y esta diversidad de opiniones, pues por lo general se basa en el sentido común, sin tener un fuerte respaldo científico, ¿no? Al final, el sentido común, pues con el sentido común tratamos de buscar una explicación razonable en base con a nuestra experiencia, ¿no? Y bueno, esta búsqueda de explicaciones por medio del sentido común, pues llevaron a que a finales del siglo XIX pues hubiera una polémica en torno a la falla de los puentes en cauces de ríos, ¿no? Algunos ingenieros decían que pues esto era consecuencia de una falla estructural, ¿no? Debido a las cargas ocasionadas por las fuerzas del agua a gran velocidad durante las avenidas, ¿no? Sin embargo, había una contradicción en esta explicación más que nada dictada por el sentido común, ¿no? Pues las pilas no fallaban en el sentido del flujo, como debería ser si es que las fuerzas del flujo ocasionasen la falla estructural, sino que las pilas fallaban, como vemos aquí, hacia aguas arriba, ¿no? Se inclinaban hacia aguas arriba, ¿no? El doctor Engels, como ya vimos que fue profesor aquí en Braunschweig, pues él decía que era necesario estudiar este problema experimentalmente para poder averiguar las verdaderas causas. Y bueno, durante el siglo XX, pues este problema, este fenómeno se ha estudiado exhaustivamente y ahora sí, mediante la experimentación en laboratorio hemos podido ver lo que sucede bajo el agua, lo que no podemos hacer durante las avenidas. Y bueno, se ha encontrado que la mayor parte de las fallas de puentes en ríos durante avenidas, pues son a causa de la erosión local, es decir, la socavación, la extracción del sedimento que sostiene a la pila y a la cimentación por el flujo de agua, las tensiones sobre el fondo. Con la experimentación, pues sabemos ahora que la obstrucción que genera una pila de puente en el flujo, pues genera una serie de vórtices que son muy efectivos en remover el sedimento al pie de la pila y en transportarlo hacia aguas abajo, ¿no? Con el tiempo, al desarrollarse más profundamente esta erosión y alcanzar la zapata, la cimentación de la pila, pues es cuando se produce la falla, ¿no? Como les decía, pues en el siglo XX esto se ha estudiado bastante en laboratorio. Es también una forma pedagógica de mostrar a los alumnos cómo es la interacción entre el flujo de agua y la morfodinámica. Entonces, quizás ahora estamos inundados de bases de datos de erosión local con pilas de puente, pero lamentablemente pues las condiciones que se han estudiado pues son para pilas muy regulares. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta de si le hacemos caso al sentido común, pues podríamos decir que los problemas de hidráulica fluvial, antes de necesariamente hacerle caso a nuestro sentido común, pues es mejor hacerle caso al conocimiento teórico y el empírico, es decir, a la ciencia, como ya mencionaba Jorge Abad. Y en esto, la experimentación en laboratorio, pues es una herramienta muy valiosa y muy útil que incluso hoy en día nos sigue ayudando bastante a resolver problemas particulares en la hidráulica fluvial y en general, como sabemos, en la hidráulica. Bien, pues con este preámbulo en defensa de la experimentación en laboratorio, paso ahora a los 3 ejemplos que mencionaba sobre erosión local. El primero de pilas de puente, el segundo sobre hélices de barco y al final
sobre troncos sumergidos. Bueno, el primer caso es, podríamos decir, un caso de estudio, un caso práctico. En el 2008 se construyó sobre el río Ebro este puente que vemos aquí, diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, que acostumbraba a hacer unos diseños de estructuras con formas muy caprichosas, como lo vemos aquí en esta estructura. En este caso, pues se trataba el portal de acceso a la Expo 2008 en Zaragoza, precisamente con el tema del agua. Y se aprovechó una barra aluvial en esta zona del cauce del Ebro para cimentar allí una pila del puente, el puente llamado Pabellón Puente. Sin embargo, cuando estaba en construcción el puente, pues algunos ingenieros se dieron cuenta que bueno, esta era una construcción masiva, que esta pila, como la vemos aquí en esta sección, pues en su parte más ancha, a la altura del nivel del agua para cauce lleno, pues representa casi una cuarta parte de la sección transversal. Entonces, pues se dieron cuenta de que esto podría tener repercusiones no solo en el flujo de avenidas, sino en la estructura misma por la erosión local que podría generarse aquí. Así que se decidió pues hacer un estudio al respecto. Esto se decidió apenas en marzo, cuando la Expo se inauguraría en junio. Así que se nos comisionó realizar un modelo a escala. Aquí vemos el modelo, solo se simuló la parte inferior que estaría en contacto con el agua para un periodo de retorno de 500 años, que en el río Ebro corresponde a 5.200 metros cúbicos por segundo. La escala del modelo fue de 62.5 y uno de los principales objetivos era determinar si la erosión local podría ser un problema, si los pilotes que sostenían a la pila mayor quedaban al descubierto más de 6 metros, pues entonces habría un riesgo inminente de falla. El sedimento que se eligió para el modelo fue un sedimento con un diámetro de 1.28 milímetros, mientras que el sedimento en el río Ebro en esta sección pues tiene un diámetro de 17 milímetros. Si hacemos la transferencia de este diámetro del sedimento con la escala geométrica, utilizando una similitud de Fruit, llegaríamos a un tamaño de sedimento en modelo mucho más fino que este que fue usado. Pero sin embargo, se aprovechó una condición que se ha encontrado en los estudios de erosión local, de que si la relación entre el diámetro de la pila y el diámetro medio del material es mayor que 50, pues el efecto del tamaño del sedimento es despreciable. A su vez, yéndonos del lado de la seguridad, de una manera conservadora, pues se hicieron los ensayos en condiciones de inicio del movimiento del sedimento. Esto es así porque se ha observado también que en estas condiciones es cuando se producen las profundidades de erosión más grandes. Bien, entonces la primera serie de ensayos pues fue para probar qué profundidad de erosión local se podría tener en prototipo. Aquí vemos en esta foto cómo se veía el modelo al inicio del ensayo con un fondo plano. Y esto es 48 horas después, un ensayo de 48 horas. Y vemos cómo aquí se desarrolló ya un foso de erosión con una profundidad de erosión en prototipo de 20 metros. Es decir, que con estos resultados se mostró que bueno, había razones de sobra para preocuparse por la seguridad del puente con respecto a la erosión local. La siguiente fase de experimentos fueron realizados con el objetivo de determinar el tamaño de elementos de enrocado para proteger el puente, ¿no? Al final el enrocado es una solución paliativa, ¿no? Se debería considerar desde el diseño la posibilidad de erosión, y yendo aún más atrás, pues las pilas diseñadas en estos puentes pues deberían tener
las condiciones geométricas adecuadas para evitar que haya erosiones excesivas. Y aún yéndonos un poco más atrás, pues se debería evitar colocar pilas de puente dentro del cauce. En fin, al final con estos ensayos lo que se encontró es que con elementos de enrocado de 600 kilogramos en prototipo se podría proteger a la pila contra la erosión local. Sin embargo, se encontró que el problema de erosión no se eliminaría totalmente, solo se desfasaría, ¿no? Se movería a otro sitio, como lo vemos aquí en esta foto al final de un ensayo con el enrocado de diseño. Al final se encontró que en la parte a la derecha de la pila se genera una erosión de 15 metros de profundidad en prototipo, de acuerdo con estos ensayos. Bueno, al final, poco antes de la inauguración de la Expo, se presentó una avenida, pero en ese momento pues ya se había terminado el estudio, se había protegido el puente, así que todos los ingenieros pudieron respirar con tranquilidad de que a pesar de ser una avenida menor a la de diseño que como vimos era de 500 años, pues al final con la pila ya protegida pues se pudo estar más tranquilos al respecto. Pero, ¿qué ha sucedido varios años después, ¿no? ¿Qué ha pues, sucedido con esta parte del río, esta sección, este tramo donde, adyacente a donde se construyó el puente? Tenemos aquí un par de imágenes. Una corresponde a un año después de terminada la construcción del puente. Aquí vemos el puente sobre la barra aluvial. Y esto es 7 años después, en 2016. Es evidente que aquí en esta zona pues hubo una gran sedimentación de material. Lo podemos ver mejor en esta foto en perspectiva. El brazo izquierdo del puente pues quedó sedimentado y cubierto de vegetación. En morfología fluvial pues la vegetación tiene como resultado pues tiene un efecto estabilizador, es decir que con esta vegetación pues esta morfología va a quedar en cierta forma fija. Y pues si vemos aquí con esta sedimentación pues se produce un estrechamiento del cauce, ¿no? Lo cual puede tener efectos durante las avenidas, por un efecto de remanso producido por el puente, pero también pues puede tener efectos de erosión aquí lateral en las márgenes, como ya vimos en otros casos en las charlas anteriores. Aquí en esta sección transversal podemos ver mejor cómo ha evolucionado el perfil del cauce después de la construcción del puente. Esta línea discontinua en negro es un levantamiento topográfico en 2015. Podemos ver aquí, si lo comparamos con el perfil en 2008, que es el que está abajo, como si en esta zona pues sí que ha habido una gran sedimentación. Y en el ramal derecho, a la derecha de la pila, pues ha habido una erosión bastante profunda, ¿no? De 10 metros. Lo cual se corresponde bien con lo que se observó en los ensayos de laboratorio, ¿no? En los ensayos de laboratorio, para diseñar el enrocado, pues se encontró que había una erosión en prototipo de 15 metros. La erosión medida en 2015 pues no está muy alejada de lo que se encontró en laboratorio. Podría esperarse que con el tiempo, con avenidas sucesivas, pues esta erosión se hiciera más profunda. Bueno, entonces hemos hecho una interpretación de lo sucedido, pues al final encontramos que la pila induce el efecto de una bifurcación. Se bifurca el flujo con la pila hacia la izquierda y la derecha de esta obra masiva. Sin embargo, pues con el transporte de sedimentos, pues la distribución es asimétrica. Tenemos una mayor transporte de sedimentos hacia el ramal izquierdo que hacia el ramal derecho. Al haber un déficit de sedimento en el ramal derecho, pues esto agrava el problema de erosión en esta zona, y en el ramal izquierdo pues genera
esta sedimentación que al final está haciendo un efecto de taponamiento en la margen, en la parte izquierda del cauce. Entonces, pues podemos concluir que el modelo físico fue adecuado para el diseño de la protección de la pila. La pila sigue protegida contra la erosión local. Sin embargo, pues el modelo fue incapaz de prever la sedimentación en esta zona del cauce a la izquierda. Pero en cierta forma, pues ese no era el objetivo del modelo, ¿no? El objetivo del modelo pues era analizar solo la erosión local. Y sin embargo, pues esta estructura masiva al final también que genera un efecto en todo este tramo del cauce, y para analizar todo este efecto en la morfodinámica habría sido necesario realizar un modelo que no fuese de agua clara como este, sino un modelo que considerase el transporte de sedimentos, ¿no? Lo que habla de que la elección de las condiciones de contorno en este tipo de modelos morfodinámicos pues es muy, muy importante. Bien, paso ahora a nuestro segundo ejemplo relacionado con la erosión local, pero en este caso originada por las hélices de los barcos. Para ejemplificar el problema, para poner en contexto, uso aquí esta frase del historiador israelí Yuval Noah Harari, que él comenta que en el siglo XVI toda la flota mercante inglesa pues podía transportar 68,000 toneladas de bienes, mientras que hoy en día un solo barco puede llevar casi 200,000 toneladas, ¿no? Claro, esto se refleja pues también el crecimiento de la potencia de los barcos, como vemos aquí en esta foto, con una hélice de tamaño impresionante, ¿no? Entonces, la propulsión de esta hélice pues genera un chorro con grandes velocidades en la estela del barco, y estas fuertes velocidades pues pueden erosionar el fondo y crear también daños en muelles. En el caso de la navegación interior, pues también no es posible usar barcos tan grandes como este, pero también ha crecido su capacidad. Ya era un problema desde los años 60 y 70 que era considerado aquí en Alemania. Vemos, esta foto es de un ensayo de erosión local en campo utilizando un barco de navegación interior, en un canal de navegación interior al cual mediante esclusas se pudo vaciar al final del ensayo para ver los efectos de la acción de la hélice del barco después de estar trabajando un tiempo en una posición fija. Vemos aquí una persona, lo cual nos indica la escala de este foso de erosión generado por la hélice, y también cómo aguas abajo se generó un montículo también con una altura similar a la altura de esta persona, ¿no? Lo cual puede representar problemas también para la navegación por la falta de calado, del calado necesario para los barcos. Entonces, pues es un problema que ha ido creciendo. Existen fórmulas para calcular la erosión local que fueron desarrolladas también a partir de experimentación en laboratorio. Aquí vemos un ejemplo. Este sería una barcaza similar a las que se usan en el río Rin en escala 1:16, y aquí vemos el foso que se genera en laboratorio. Estas fórmulas existentes, también para el diseño de sistemas de enrocado para proteger el fondo, pues se basan principalmente en el campo de flujo medio generado por la hélice del barco y relacionan la profundidad máxima de erosión con las máximas velocidades generadas por la hélice. Como vemos aquí en esta distribución de velocidades, el color rojo indica las mayores velocidades, el azul la velocidad casi igual a cero, y bueno, estas serían las velocidades que tendríamos sobre el fondo generadas por la hélice. Aquí lo vemos en 3 dimensiones. En Braunschweig actualmente estamos estudiando en laboratorio la erosión local producida por este tipo de barcazas de navegación interior, con la intención de calibrar una nueva fórmula de erosión local que considere el efecto de diferentes tipos de hélices, diferentes tipos de barcos, de quillas de barco, que también afecta la distribución de velocidades. Aquí en este video pues hay un ejemplo de cómo se ve el foso de erosión local en laboratorio, utilizando el método de Structure for Motion,
que es un método de fotogrametría muy simple que ahora se puede incluso conseguir software de uso libre para obtener este tipo de modelos en 3 dimensiones, ¿no? Y que ahora pues, pueden dar resultados muy precisos para caracterizar este tipo de fosos de erosión. Bien, comparando los fosos de erosión local que hemos encontrado en el laboratorio con el campo de velocidades medio, pues encontramos que aquí se muestra el ancho del foso de erosión, en la parte más ancha. Encontramos que este foso de erosión pues, es mucho más grande que lo que nos indicaría la medición de la estela con velocidades medias. Y eso nos lleva a concluir que el movimiento de las partículas, y es algo que ya se conoce mucho del transporte de sedimentos y del estudio del inicio de movimiento de las partículas, que las fluctuaciones turbulentas pues son determinantes en el transporte de sedimentos y en este caso pues en la erosión. Por lo cual pues estamos comenzando a hacer mediciones más precisas con sistemas láser, como son el láser Doppler anemómetro o la velocimetría láser, que nos permite tener una caracterización de la turbulencia en diferentes componentes de la velocidad. Entonces, bueno, con este ejemplo quería mostrarles cómo, aunque contamos con diferentes formulaciones para este tipo de cálculos, pues utilizando nuevos sistemas de medición, pues podemos mejorar todavía nuestras capacidades de cálculo mediante ensayos de laboratorio. Y para pasar al último ejemplo que quería mostrarles hoy sobre erosión local y su estudio experimental, pues como preámbulo, hablando también sobre restauración fluvial, algunos puntos que ya se han tratado en otras charlas, con mi colega Ronald Gutiérrez de la Universidad Pontificia Católica de Perú, en Lima, pues hemos hecho un recuento de cuál ha sido el enfoque tradicional en las intervenciones fluviales durante el siglo XX y cuál es el enfoque sostenible al que tendríamos que aspirar en Latinoamérica para que nuestras corrientes fluviales pues, no sufran ya tanto de las intervenciones que realizamos a veces los ingenieros civiles sin considerar el ecosistema, ¿no? Y bueno, dentro de este enfoque, pues es prioritario conservar los tramos naturales y restaurar los tramos alterados. Entonces, pues este tema de la restauración es un tema que está cobrando fuerza. La restauración fluvial es una disciplina relativamente nueva, pero que en los países industrializados pues ya se ha instaurado como parte de los proyectos en los que los ingenieros hidráulicos participan en conjunción con otros profesionales como biólogos, ecólogos, geomorfólogos, geólogos, etc. Bien, pues en este ámbito, pues les muestro aquí una parte de un proyecto de restauración del río Mulde en Alemania, en el este de Alemania. Aquí lo vemos, cerca de la ciudad de Soo. Quizás les suene a alguno, pues, esta ciudad que fue la ciudad sede de la escuela del Bauhaus, muy conocida de los años 30. Y bien, pues este proyecto es como un proyecto piloto donde se están tratando de probar nuevos métodos y técnicas para la restauración fluvial. Y en este sentido, pues se está probando el efecto de la inserción de troncos anclados al fondo en la generación de diversidad de flujo, diversidad de morfologías que se espera influyan en la diversidad de especies en el ecosistema, ¿no? Aquí vemos cómo el tronco insertado, pues en la parte donde se tiene todavía la raíz, se ha generado una erosión local y aguas abajo se ha generado un depósito, una barra aluvial, y esto genera una diversidad estructural al cauce que puede ser muy buena para el ecosistema, para hábitat de diferentes especies, como refugio también para peces, y también generando aquí una desviación del flujo por el tronco, pues también se espera
generar nuevamente la dinámica natural del río, que antes en esta zona estaba protegido con enrocado. Entonces, con esta intervención, pues se espera que otra vez ocurra en esta zona erosiones en las márgenes. El proyecto incluye mediciones de campo para hacer un seguimiento de la evolución morfológica alrededor en torno a estos troncos, la evolución también del flujo. También se está haciendo modelación numérica y trabajo de laboratorio, ¿no? Se están haciendo ensayos en laboratorio para estudiar la erosión local. Aquí vemos la simulación de uno de estos troncos. Aquí vemos la topografía de esta erosión. Y lo que se pretende es hacer lo que se llama una modelación híbrida, es decir, considerar diferentes métodos para alcanzar un objetivo común. En lo que concierne al laboratorio, pues se trata de un estudio de los diferentes parámetros que intervienen en la erosión local generada por los troncos, pero también en las condiciones de flujo. Aquí vemos el tronco simulado y se están estudiando entre los parámetros que se estudian, pues está el diámetro del tronco, el diámetro de la raíz, la longitud del tronco, la dirección del tronco con respecto al flujo, si el tronco tiene follaje o no, la intensidad del flujo representada por el caudal del flujo con relación al tamaño del sedimento, etcétera. Doctor Bueno, Francisco. este es un proyecto que todavía no está concluido, está en marcha, solo para darles una pequeña probada. Esto fue un trabajo de hace 2 años de un estudiante de maestría. Doctor Francisco. Analizó pues cuál es el efecto del tronco en la superficie libre del agua, ¿no? Porque es una preocupación general y que en cierta forma el sentido común nos dice que si agregamos este tipo de obstrucciones al flujo, pues en el caso de avenidas, pues esto puede empeorar las condiciones de riesgo de inundación, ¿no? Porque se puede generar un remanso. Y en realidad es lo que ocurre, ¿no? En este gráfico vemos la elevación de la superficie libre del agua. El gráfico aquí, en la parte más alta, es cuando se coloca el tronco y vemos aquí esta sobreelevación que genera en comparación con una condición sin tronco y con fondo plano, que es la que tenemos aquí en esta línea naranja. Sin embargo, cuando se desarrolla la erosión local, con el tiempo esta sobreelevación disminuye, es decir, que la erosión local tiene un efecto amortiguador de este efecto que produce el tronco de remanso. Y al final, si retiramos el tronco ya con la erosión local desarrollada, pues la superficie libre del agua, que estaría representada por la medición aquí en esta línea azul, pues es casi similar a la condición sin tronco y sin erosión. Entonces, estos son buenas noticias para el uso de este tipo de medidas en la restauración fluvial. Al final, el efecto que se pueda tener por inundación pues podría ser despreciable, ¿no? O la sobrelevación del agua pues sería muy local y mínima. Pues para concluir, entonces, pues les he mostrado diferentes ejemplos en defensa de la experimentación en laboratorio, que en algún tiempo algunos investigadores pues dieron casi por muerta la experimentación en laboratorio contra la simulación numérica, que ha ganado en cierta forma mucho terreno. Pero la experimentación en laboratorio pues sigue más que viva y sigue siendo una herramienta muy útil para generar nuevo conocimiento empírico y para resolver problemas prácticos, como lo vimos en el ejemplo del pabellón puente, ¿no? Sin embargo, hemos visto que también se requiere especial cuidado en las condiciones de contorno que se utilizan cuando se hacen modelos de fondo móvil en escala reducida, como fue el caso del modelo del pabellón puente. Si es que queremos simular y reproducir adecuadamente en el modelo las condiciones de prototipo. Como vimos en el caso de la erosión local producida por las hélices de barco, pues la tecnología y sistemas de medición modernos pues, nos permiten mejorar nuestras fórmulas ya existentes, nuestras fórmulas de diseño
para proteger en este caso contra la erosión. Y pues es de esperarse que con nuevos desarrollos tecnológicos pues también nuestra capacidad de experimentación también mejore para calibrar modelos y hacer mejores predicciones. Y claro, no debemos dejar de lado los avances en la modelación numérica. Al final a lo que debemos tender es a una modelación que se suele llamar híbrida, en la que se aprovechan las ventajas tanto de la modelación numérica como la experimental, e incluso como vimos en el caso de los troncos sumergidos, pues también las mediciones en campo. Y para finalizar, pues también quisiera mencionar que la experimentación pues también debería ser una componente importante pedagógica, ¿no? Para mostrar a los estudiantes de hidráulica los fenómenos y en este caso la morfodinámica. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Con esto termino mi Listo, charla. doctor. Y Doctor Francisco, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Listo, doctor. Entonces, tenemos unos cuantos minutos para hacer las consultas de las preguntas. Tenemos de parte de nuestro chat del público, ¿cuánto tiempo como mínimo se deben realizar las mediciones para determinar la erosión? Uy, bueno, ese es un tema bastante controvertido, ¿no? Pues no se puede decir un mínimo, ¿no? Depende de cada fenómeno. A lo que se debe tender es a buscar una estabilidad, ¿no? Una erosión de equilibrio que algunos investigadores incluso consideran que esta condición de equilibrio pues es inexistente, ¿no? Porque la erosión por este efecto de la turbulencia pues continúa, así la dejemos el experimento durante varios días, ¿no? Entonces, pues hay algunas recomendaciones, ¿no? De usar, por ejemplo, algún criterio de equilibrio. Por ejemplo, si la erosión en 24 horas ya no evoluciona en una profundidad mayor al tamaño medio del sedimento que estemos usando, pues podemos detener el experimento, ¿no? Pero claro, son criterios particulares, hay que analizar pues cada caso en particular. Genial. Bueno, de parte de nuestros anteriores expositores, bueno, y también del ingeniero Hugo Miguel Benito Rojas, comenta, se mencionó que en una ponencia anterior, que los parámetros hidráulicos para diseño de erosión de puentes son calculados con software que no son adecuados, y esa es una de las causas de las fallas de los puentes. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es difícil generalizar, ¿no? Al final es un problema de enfoque, ¿no? Y ya lo mencionó Jorge antes, ¿no? Que también, pues cada río merece un estudio particular, ¿no? Cada río tiene su propia morfodinámica y lo mismo cada estructura en su interacción con el fondo y con el entorno, ¿no? Entonces, el tipo de modelo que elijamos, pues tiene que adecuarse a esto, ¿no? Entonces, si utilizamos HEC-RAS para tratar de analizar problemas de erosión local, pues vamos a estar muy alejados de la realidad, ¿no? Y en realidad los modelos, incluso los más sofisticados, pues todavía tienen ciertas deficiencias en simular esta interacción entre el flujo y la morfodinámica, ¿no? Entonces, pues por eso es también recomendable en el caso de estructuras complejas y de cierta importancia, pues hacer ensayos de laboratorio o complementar con ensayos de laboratorio la modelación numérica. Lamentablemente el software ahora pues es muy amigable, ¿no? Todo mundo puede insertar datos y todo mundo puede obtener resultados, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Se necesita de un ingeniero hidráulico que en realidad conozca de hidráulica para poder interpretar los resultados y saber si los resultados son plausibles, ¿no? Eso es algo a mencionar también en el caso de la restauración fluvial, ¿no? De que pues ahora con este software pues a veces incluso
biólogos que están participando en una restauración, pues pueden hacer cálculos con GEC-RAS que muchas veces pueden, para un hidráulico, pueden ser evidentemente los resultados catastrofales, ¿no? Muy malos. Entonces, ese es un riesgo actualmente, ¿no? De que tenemos todo tan accesible y sin embargo la interpretación necesita conocimiento, ¿no? Y conocimiento teórico y práctico de la hidráulica. Genial. Bueno, bueno, aquí nos comentaba el ingeniero Hugo que él también considera que la modelación híbrida física y matemática, que con esa modelación se logra obtener en muchos casos resultados que en la realidad sí se cumplen. No Sí, sé sí, si se de acuerdo con su complementan interpretación. bastante bien. Y listo. Y por último, tenemos una última consulta del ingeniero Jorge Abad. Y consulta, para medir la estructura del flujo, existen muchos instrumentos para flujo medio y turbulento que se están desarrollando para ver movimiento de partículas en laboratorio. Existen, a ver, un momento. Creo que va más por qué tipo de instrumentos se están desarrollando, ¿no? ¿Qué instrumentos se están desarrollando para ver el movimiento de partículas de sedimentos? Sí. Bueno, ante todo, un saludo a Jorge Abad, que nos coincidimos luego en conferencias internacionales. Lamentablemente por el COVID, pues en 2 años no nos hemos podido ver. Pero sí, gracias por tu pregunta, Jorge, pues sí, muy interesante. Se están desarrollando varias cosas, ¿no? En particular, lo que me viene a la mente y que hemos aquí tratado de probar, pues es el uso de sistemas ópticos, ¿no? De imágenes, simplemente, ¿no? El Particle Image Velocímetro, ¿no? Y está dando muy buenos resultados porque se cuenta ya con software muy bueno que permite, mediante técnicas estadísticas, por ejemplo, la cross correlation o correlación cruzada, pues poder identificar el movimiento de las partículas en videos, separando los videos cuadro por cuadro, ¿no? Entonces es un sistema que estamos probando aquí y que está dando buenos resultados, con la salvedad de que, claro, se necesita tener todavía, pues tener condiciones de flujo que no sean de grandes velocidades, que no haya olas en la superficie libre del agua, ¿no? Y cosas así. También lo que estamos planeando probar, pues son también lo que se conoce como hidrófonos, ¿no? Que son técnicas más indirectas en las cuales mediante micrófonos se trata de encontrar una correlación por el golpeteo que hacen las partículas en una placa en donde se montan estos micrófonos, encontrar una correlación entre cuántas partículas golpean y crean el sonido en el micrófono y el transporte de sedimentos, ¿no? Ese es otro sistema que también está empezando, bueno, ya lleva varios años que se está usando y también en campo, ¿no? No solo